¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este simposio extraordinario. Hoy vamos a tener al doctor Samuel Santoyo Aro y nos va a hablar de las isoflavonas como estrategia terapéutica no hormonal en el climaterio. Antes de presentar al doctor Santoyo Aro, les quiero insistir, que ustedes ya saben que las actividades de Comego son muy amplias y que todas están planeadas para ustedes. Invitarlos aquí al Foro Comego, siempre nos dará mucho gusto recibirlos. Sabemos que la ciudad es complicada y más en estos días de lluvia y de tanto tráfico, pero siempre es bueno que nos veamos y nos demos un abrazo. Entonces, les insisto, esta es su casa, vengan, lo estamos esperando y la convivencia siempre ayuda a que estemos mejor. Por lo pronto, bueno, pues muchas gracias a los que pudieron asistir el día de hoy y pues recordarles que el 15 de octubre del 2025, el próximo miércoles, en el Simposium Comego, vamos a tratar un tema actual y también que toda la vida nos ha causado muchos conflictos, que es el diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional. Seguramente va a estar muy interesante. Esperemos que puedan asistir y si no pueden asistir, bueno, siempre están los medios virtuales para que lo vean y sus comentarios, sus preguntas serán bien recibidas. El sábado 18 de octubre de 2025 tenemos un módulo de actualidad. Se llama Tecnología de la Información aplicadas a la práctica clínica. Y es algo que va desde las apps tan sencillas como para llevar el control de la menstruación hasta el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos que está desarrollándose mucho y los contenidos que están generando cada vez son de mayor calidad. No tendrán el toque humano y siempre habrá necesidad de que lo revisemos antes de hacer alguna publicación, pero los contenidos van mejorando y van mejorando mucho y seguramente esto les va a ayudar para que ustedes puedan aplicarlo en su práctica diaria y pues lo usen. Este va a ser el sábado, es un módulo de actualización y el tema es tecnología de la información aplicada a la práctica clínica. El 21 de octubre, como ya todos saben, tradicionalmente tenemos nuestros Clinical Rounds. Los Clinical Rounds son dirigidos a los residentes, son casos clínicos, también están todos invitados. Esto es en la modalidad presencial. Los residentes que nos estén escuchando y puedan asistir son muy bienvenidos y es un inicio en su participación en el colegio para que se hagan, en este caso, colegiados adscritos y más adelante puedan adquirir la categoría de colegiados titulares en cuanto tengan su certificado del consejo. Entonces, los esperamos, son muy bienvenidos. Y bueno, pues seguimos con la sesión ordinaria del 5 de noviembre. De eso tenemos una sorpresa, estamos confirmando, pero vamos a tener aquí una personalidad del Seguro Social, seguramente va a ser muy interesante, pero no les quiero adelantar más, porque todavía estamos confirmando lo necesario para que pueda ahí asistir y va a ser algo que esperemos que la sorpresa les agrade, que nosotros estamos mucha ilusión en que todo se dé como lo estamos planeando. Y bueno, ahora sí, ya para darle paso al doctor Santoyo Aro, con el tema de isoflavonas, una estrategia no hormonal para el tratamiento de la menopausia. Me gustaría presentarlo. El doctor Santoyo pues, es un viejo conocido de nosotros y un gran amigo. Él estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y hizo la especialidad y se desarrolló en su aspecto laboral en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala. Actualmente es el protesorero de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. Está certificado por el Consejo. Además es profesor sinodal del Consejo de Ginecología y Obstetricia. Es profesor adjunto del Máster Iberoamericano de Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva que organiza la Sociedad Española de Contracepción en colaboración con la FLASOC y es impartido en la Universidad de Alicante, España. Tiene varios capítulos de libros, también tiene varios artículos médicos como autor, ha sido director de tesis de posgrado y es el excoordinador regional del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOC
y también es profesor titular de posgrado de la Universidad de La Salle de la especialidad de ginecología y obstetricia desde el año 2015 a la fecha. Entonces, bueno, sin más por el momento, darle la palabra y espero que lo que hoy vamos a decir llene las expectativas que ustedes están esperando. Doctor Santoyo, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Siempre somos muy respetuosos de la equidad de género, así que de verdad es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a las personas que nos hacen favor de estar aquí presentes. Y como dijo mi querido doctor Manuel Matute, que efectivamente es un gran amigo, muchísimas gracias por la presentación. Es un doble agradecimiento a los amigos que están aquí presentes con estos días tan lluviosos, tan complicados, con muchísimo tránsito y que puedan prestarlos aquí. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias, en verdad. Gracias a Comego por la invitación a esta sesión extraordinaria. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de invitar. También al Laboratorio IFA, quien nos hace el favor de traernos aquí. Así que gracias a todos, muy amables. Espero que esta charla pueda aportar algo, un granito de arena a lo que ya todos ustedes saben, y sobre todo tal vez poder dar algo nuevo, algo diferente, que nos haga decidir si es o no una buena alternativa las isoflavonas, sobre todo isoflavonas de soya. Bueno, siempre que doy una charla, digo con mucho gusto que este es mi querido hospital, el Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues es mi alma mater, así que siempre muy orgulloso expreso mi agradecimiento a mi querido hospital, también llamada UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad. Esta también es mi casa, el Hospital Ángeles Pedregal, también en el sur de la Ciudad de México. Allá también tenemos ya muchos años haciendo medicina privada, cuando se puede hacemos docencia y también cuando se puede hacemos investigación. Este es mi conflicto de interés, ya dije abiertamente, quien nos hace favor de invitar es el Laboratorio IFA. Y bueno, esto es lo que tenemos que decir ahora, que esta plática no fue elaborada con inteligencia artificial, porque ahora hasta eso tenemos que cuidar la autoría, ¿no? En 5 minutos te hace una plática ChatGPT o cuántas otras más tenemos. Entonces, quiero iniciar con unos datos que son lo más reciente que se puede. Esto fue del último censo del 2020, publicado por ENADID. Y si ustedes se fijan, el número de personas, el número de mujeres que se encuentran en este grupo de edad, precisamente hablando en el climaterio, pues es bastante representativo. No voy a ser específico por cada uno de los grupos, pero sí, obviamente, si ustedes se fijan, es un grupo bastante considerable de mujeres. Estamos hablando más de 15 millones de mujeres en este grupo de edad entre los 40 y 60 años, en un país donde actualmente vemos debe ser unos 130 millones de habitantes, donde 65-66% son mujeres. Entonces estaríamos hablando que prácticamente el 12, el 13, tal vez ahora ya el 14% de nuestra población está precisamente en esta etapa tan importante que es el climaterio. Déjenme decirles que ahora también ya decir climaterio es como peyorativo, ¿no? Entonces también ya no sabemos qué decir, pero bueno, es dentro de esta etapa tan importante de transición de la vida reproductiva a la no reproductiva. Y continuando con estos datos, esta proyección de la población, si ustedes se fijan, 2016 al 2050, en el 2035, que ya prácticamente pues no falta nada, unos 10 años, esperemos estar aquí todos en ese momento, una de cada 3 mujeres se encontrará en la posmenopausia. Vean qué importante será que nosotros sepamos manejar el síndrome climatérico y que podamos ofrecerle precisamente, en este caso a nuestras pacientes, y digo nuestras no en el sentido de pertenencia, porque luego me dicen, no, es que no son tus pacientes. No, simplemente las pacientes que nos hacen favor de ver y que además nos compenetramos siempre con sus padecimientos,
Entonces, vean, 1 de cada 3, o sea, es un número considerable. Y para el 2050, el 23% de la población tendrá más de 60 años. Entonces, gracias a los avances de la medicina, la esperanza de vida ha aumentado. La mujer vive aproximadamente 80 años, aunque bajó un poco en la pandemia, pero ya nos estamos recuperando. Los hombres vivimos menos, 77 años, pero es importante tener conocimiento de todos los cambios que se están presentando en esta etapa de transición en la mujer. Y precisamente así se llama, transición poblacional. Vean, desde el 96 al 2050, decíamos para el 2030, entre el 17 al 20% de la población tendrá más de 65 años. Por eso, vamos a hablar el día de hoy de flavonas como estrategia terapéutica no hormonal en el climaterio. Ya me decían aquí ahorita mis queridos amigos, oye, no, espérame. Las isoflavonas sí se podían considerar como hormonas. Claro, tienes toda la razón, pero las consideramos de entre ese grupo estratégico que no son estrógenos, y ya lo vamos a mencionar. Y bueno, desde aquí empezamos ya con las controversias, ¿no? Interesante. Bien, entonces, existe la idea generalizada que los síntomas del climaterio inician con la menopausia. Ya sabemos que en promedio la mujer mexicana se presenta entre los 49 y 50 años de edad. Sin embargo, ustedes saben que se pueden presentar mucho tiempo antes. Y entonces empezamos con todos esos trastornos vasomotores, ¿no? Diaforesis nocturnas, algo que es muy importante, la labilidad emocional, y que sabemos que todos estos datos, todos estos signos y síntomas se pueden presentar mucho antes de lo que nosotros llamamos menopausia o posmenopausia, en lo que ahora se considera etapa de transición o perimenopausia. Y aquí está precisamente, ¿no? Ese año donde nosotros vemos la perimenopausia, que ocurre varios años antes, en este caso 1 o 2 años antes de la menopausia, también se pueden presentar estos trastornos vasomotores, pero principalmente los bochornos, que ya lo vamos a ver más adelante. Me gustó mucho esta información que les quiero presentar, espero que la puedan ver, donde dice implicaciones endocrinológicas de los cambios y síntomas de la menopausia. Y si se fijan, aquí está precisamente hablando de los síntomas vasomotoras y las disrupciones del sueño. Vean todo lo que sucede: sube la adrenalina, baja dopamina, serotonina, aumenta la quispeptina, aumenta cortisol. Y ustedes pueden ver aquí también los cambios en la piel, cómo disminuye esa relación estrógenos-andrógenos, disminuye testosterona, disminuye dihidroepiandrosterona. Hablando en el hueso, bueno, todos estos cambios, las interleucinas, cómo aumentan. Entonces, si nosotros nos fijamos, realmente la mujer presenta una serie de cambios en todo el organismo. Así de fácil. Ustedes van a ver aquí inclusive en la función cognitiva o neuroendocrina. Vean cómo aumenta la noradrenalina, disminuye dopamina, serotonina, androstenediona, testosterona. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se siente así? O luego nos preguntamos por qué tiene tantos cambios en todo su organismo. Por supuesto, a nivel urogenital, obviamente hablando del síndrome genitourinario de la menopausia, disminuye estradiol, estrona, androstenediona, testosterona, dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona sulfato. ¿Qué no decirlo a nivel cardiovascular? Vean, importante. Por eso empezamos a ver mujeres en esta etapa de la vida que se infartan. ¿Por qué? Porque ya no tienen su cardioprotección, que es el estradiol, que antes existía mucha controversia, que si te daba cardioprotección o no. Sabemos que sí hay cardioprotección, sobre todo cardioprotección primaria, pero si inicias la terapia hormonal a temprana edad. Por supuesto, también en músculo, uno de los grandes cambios es la disminución de testosterona. Entonces, en base a todos estos cambios que están perfectamente descritos, y todos ustedes van a darse cuenta que tiene información bibliográfica, medicina basada en evidencia, pues bueno, ¿cuál es la razón para prescribir una terapia hormonal? Terapia hormonal, sí, lo dije bien, no me estoy equivocando. Principalmente es mejorar su calidad de vida, es eso. Una paciente que llega y te dice, tengo bochornos, no duermo, estoy en una reunión y tengo calorones, sofocos, me siento muy mal, me deprimo, tengo llanto fácil, luego en la noche tengo diaforesis nocturna. Entonces eso altera, por supuesto, su calidad de vida
Y no le puedes decir a esa paciente, mira, no te preocupes, es que son los cambios hormonales, se te van a quitar. Sí, y aquí en lo que se me quita, pues yo me siento muy mal, y por eso es que lo vengo a ver. Entonces, vean, precisamente, todos esos cambios que mencionamos, bueno, pues aquí los tienen. Entonces, sabemos que las indicaciones para dar una terapia hormonal son muchísimas, muchísimas. Y vean cómo está frecuentemente involucrada en el desarrollo familiar, personal, laboral. Entonces, no porque llegues a los 40 años o más, va a cambiar tu vida, va a ser un deterioro en tu calidad de vida, ¿no? Es una mujer que sigue siendo guapa, sensual, productiva, trabajadora, y aparte obviamente quiere seguir teniendo su vida de pareja, lo normal, y obviamente también con sus hijos, la relación familiar. Entonces, todas estas mujeres, que sabemos que todas sin excepción, mujeres altas, chaparritas, delgadas, gorditas, asiáticas, todas tienen que pasar por esta etapa de transición, y bueno, por supuesto la mujer mexicana. Entonces, ¿cómo se van alterando, ¿no?, los patrones de sueño, la memoria, la forma corporal? Las pacientes dicen, oye, ahora se me acumula grasa donde yo no quiero, tengo estas chaparreras, tengo ya un abdomen que no puedo bajar de peso, y por supuesto, lo que hemos mencionado, los síndromes vasomotores. Entonces, tenemos que estar nosotros preparados, sí, listos para poderle ofrecer alternativas de tratamiento a estas pacientes. Y entonces, nuevamente, ahí está todos los cambios a nivel del sistema nervioso central, ya los mencioné, no voy a ser repetitivo, pero por ejemplo, depresión y ansiedad, cambios cognitivos, inclusive a veces hasta algunos problemas de migraña. La función sexual es muy importante, sobre todo la disminución de la libido y la dispareunia. A nivel urogenital, por supuesto, el síndrome genital, el síndrome genitourinario. Y esas pacientes que te dicen, oye, no puedo tener relaciones con mi pareja, me duele, me cuesta mucho trabajo la penetración, inclusive a veces sangro, y esto puede ser motivo de separaciones. Muchas de mis pacientes, inclusive sus parejas, me dicen, Samuel, ayúdame, porque tenemos más de un año sin tener relaciones sexuales. O cuántas pacientes se han tenido una nueva pareja, en este caso se divorciaron, volvieron a tener otra pareja a los 47, 48 años y no pueden tener relaciones. Obviamente, lo que llamamos esa piel pues seca, rugosa, cambios a nivel del peso, metabólicos, y por supuesto, lo que ya sabemos también a nivel de sarcopenia, que vas perdiendo ese músculo, y obviamente también la paciente no hace mucho, no se mueve, no se activa, no hace ejercicio, aunque cada vez hay más mujeres que entienden que este concepto también tienen que agregar cambios en su estilo de vida, más que una dieta, y tienen que hacer ejercicio. Entonces, ¿qué mujeres requieren terapia hormonal? Y esto obviamente aprobado, ¿no? Aquí lo tienen, lo que antes llamábamos NAMS, North American Menopause Society, ahora se llama la Sociedad de Menopausia, y son 4 las principales indicaciones: síntomas vasomotores moderados a severos, precisamente lo acabo de mencionar, prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Esto es muy importante en aquellas mujeres que hay ese hipoestrogenismo, casado por hipogonadismo, en una oforectomía bilateral, que aquí lo estamos poniendo, o lo que ahora se llama insuficiencia primaria ovárica, lo que antes conocíamos como menopausia precoz o falla ovárica prematura. ¿Y cuál sería la cuarta? Pues precisamente los trastornos a nivel vulvovaginal, lo que conocíamos antes como atrofia vulvovaginal, ahora llamado síndrome genitourinario de la menopausia. Y fíjense cómo aquí lo dice claramente: ausencia de indicaciones como una terapia estrogénica sistémica, que no le puedas dar terapia sistémica, sí le puedes dar una terapia vaginal. Obviamente ese es otro tema, hablar de síndrome genitourinario de la menopausia, que también es espectacular, y que también tenemos que ayudarle a las pacientes a que tengan esa mejor calidad de vida, pero en este caso, relación íntima con su pareja. Sin embargo, tenemos muchos riesgos. La paciente cuando llega a esta edad, 40 y tantos años, 44, 47, 50 años, por supuesto que hay un riesgo enorme, ya lo mencionábamos, de infarto agudo del miocardio. Estás hablando de ese problema cardiovascular, también enfermedades crónico-degenerativas, estás hablando de cáncer, estás hablando de osteoporosis, por supuesto accidente vascular cerebral, y no estamos hablando de pacientes que le estás dando una terapia, ojo, son pacientes que no les hemos dado absolutamente nada y ya existe ese riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando les sugiramos
iniciaran una terapia estrogénica. Por supuesto, lo que decíamos, osteoporosis, sarcopenia, se va disminuyendo esa independencia. ¿Cuántos pacientes hemos visto, hombres y mujeres, que llegan a los 67, 68 años y ya no se mueven? Ya no caminan porque dejaron de activarse. Nadie les dijo que era muy importante que una parte fundamental de su tratamiento es que se sigan moviendo, que sigan haciendo ejercicio. Por supuesto, el deterioro cognitivo y desde luego también considerar el cáncer. Entonces, ¿cuál sería el manejo en el climaterio? Y fíjense cómo aquí lo resalto muy bien. La terapia hormonal en la menopausia, me refiero a estrógenos, y si tiene en este caso útero progesterona, es el tratamiento más indicado para estos síntomas. Sí o sí. Fíjense cómo soy muy claro y muy preciso. ¿De acuerdo? Si ustedes me dijeran, ¿tú qué harías? ¿Tú qué darías? Por supuesto, estrógenos. De toda esta sintomatología que hemos hablado. Sin embargo, existe un enorme grupo de pacientes que no pueden o no desean tomar terapia hormonal. Y esas precisamente las que debemos de considerar. Y ya veremos quiénes no pueden y quiénes no quieren. Entonces, precisamente nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que tener muy claro las alternativas que tenemos. Por supuesto, hablar de terapia hormonal también es otro capítulo aparte e importante y abundante. Entonces, por supuesto que, fíjense estos datos, ¿no? ¿Cuál sería el manejo médico? Bueno, los estudios sugieren que del 60 al 90% de las pacientes están dispuestas a tomar medicina complementaria para los síntomas de la menopausia. Hay estudios que dicen que más del 30% de las pacientes salen de tu consultorio y no surten su receta. Te pasaste 1 hora, 2 horas diciéndole que no, porque las pacientes te preguntan, ¿son estrógenos, doctor? ¿Son hormonas? Bueno, sí, entonces no quiero. Así de fácil, ¿eh? Y tú le explicas que el riesgo es bajo, que el beneficio, que ya se hizo una mastografía, que ya tiene sus estudios completos, que ya se hizo su ultrasonido mamario, su citología, y sin embargo estas pacientes no nos lo dicen, ¿no? Por miedo a que pues las critiquemos o les digamos que era lo indicado. Y entonces es una gran responsabilidad para nosotros conocer estas otras alternativas y tenerlas ahí precisamente para este grupo de mujeres o de pacientes que no quieren tomar una terapia hormonal. Ahora, ¿cuándo iniciar una terapia? Que esto también lo tienen ustedes muy claro. Bueno, aquí está, yo lo puse en verde, siga adelante, úsese. Mujeres que tengan menos de 60 años, se los recomendaremos una terapia con mucha seguridad. ¿Qué inicio de la menopausia estuvo dentro de los 10 años? Ejemplo, ¿cuándo fue su menopausia? A los 50 años. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 57. Pues perfecto, tiene menos de 10 años que fue su menopausia, le podemos ofrecer una terapia hormonal y que tenga bajo riesgo de cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuándo debemos de tener precaución? Por eso lo puse en amarillo, cuidado, ¿no? Pues obviamente ya mujeres de más de 60 años, pero no es una contraindicación, ¿eh? A lo mejor es una paciente que tuvo su menopausia a los 50 y tiene 62, ya ha cambiado ese concepto, se la podríamos iniciar siempre y cuando no tenga otros factores de riesgo, que ya los vamos a ver. Obviamente inicio la menopausia ya después de los 10 años de haberse presentado la menopausia, fue a los 50 y tiene 62, bueno, con cuidado, y obviamente un riesgo moderado de cáncer de mama y enfermedad cardiovascular. ¿En qué pacientes yo sí lo evitaría? Si se fijan es prácticamente lo mismo, van a decir, oye Samuel, pues es lo mismo que en las que debemos de tener precaución y en las cuales debemos de evitar, sí, pero que tengan un alto riesgo de cáncer de mama o enfermedad cardiovascular. Como esto es muy ambiguo, bueno, me di a la tarea de presentarles mucho más claro todo esto. ¿Cómo? ¿En qué pacientes yo consideraría opciones no hormonales que sí me ayuden, en este caso a toda la sintomatología que ya mencioné para no ser repetitivo, pues precisamente en esto? Si ustedes le quieren llamar contraindicaciones absolutas, bueno, podemos llamarlo así, pacientes con cáncer de mama, con cáncer de endometrio, etapa avanzada hormonal o no hormonal, hiperplasia o cáncer de endometrio no tratado, y ojo, tenemos que descartar que esa hiperplasia sea obviamente ya con atipias o que me esté sugiriendo, en este caso un cáncer de endometrio, un sangrado vaginal inexplicable, infarto del miocardio, un accidente cerebrovascular o un ataque sistémico transitorio,
hipertensión no controlada, ojo, no controlada, porque podemos tener pacientes hipertensas que están bien controladas y si le damos terapia hormonal les va a ir muy bien, inclusive hasta van a bajar las dosis de antihipertensivos. Enfermedad de las arterias periféricas, tromboembolismo venoso no provocado, trastornos de coagulación conocidos, cirrosis, hepatitis activa, porque luego dicen, no es que me dio hepatitis a los 10 años, no, eso no es una contraindicación, y por supuesto porfiria cutánea tardía. Esto sí sería motivo para yo no sugerir por ningún motivo una terapia hormonal, una terapia con estrógenos. Sin embargo, es muy importante las comorbilidades preocupantes, ¿no? Las que te hacen decir, bueno, a ver, vamos a ver si puedes o no puedes tomar una terapia y que además, ojo, necesita ser una decisión compartida. Nosotros tenemos la obligación de decirle a las pacientes cuáles son los beneficios, sí, pero cuáles son los posibles riesgos. Y esta decisión debe ser compartida y se va a su pareja mucho mejor para que sea una decisión entre los tres. Se habla ya, por supuesto, de un consentimiento informado, que deberíamos de tomarlo muy en cuenta, que te firme la paciente que está de acuerdo de iniciar una terapia hormonal. Pero obviamente yo tendría cuidado de esas comorbilidades, una hipertensión controlada, hiperlipidemia que no esté controlada, obviamente diabetes, tendría que estar muy bien controlada. Fumar, es más fácil que dejen a su pareja a que dejen de fumar. Luego te dicen, no, es que el fumar me da más satisfacciones que lo que me da mi pareja. Entonces, si no deja de fumar, pues es un alto riesgo. Tromboembolismo venoso provocado, estados inflamatorios crónicos, y ahí entraría obesidad, Cuidado también con las pacientes obesas, sedentarias, eso también sería una comorbilidad. Obviamente VIH no contraindica, pero hay que tener cuidado. Obviamente problemas de vesícula, cáncer de ovario de cervix con sospecha de respuesta hormonal. Y bueno, por supuesto, insisto, las pacientes que no quieren hormonas, que tienen cancerofobia y que te van a decir, no quiero. Y así les digas lo que les digas, no quiero tomar hormonas. Bueno, entonces, si nosotros vemos que aproximadamente el 75% de las pacientes van a desarrollar un síndrome vasomotor durante el climaterio, es muy alto, de 10.7 o de 10.8. El síndrome vasomotor es el síntoma clásico de la menopausia, ya sabemos, bochornos, sofocos, calorones, ¿sí? O diaforesis, y obviamente a veces van acompañadas de escalofrío. Puede ocurrir de manera repentina durante todo el día, inclusive en la noche se pueden despertar. Pero esto es lo más interesante. El 12% puede presentar bochornos hasta 11 o 12 años después de su menopausia, o durante 10 o 12 años. Entonces tú no le puedes decir a una paciente, no, mira, tienes bochornos, no te preocupes, ¿sí? Eso se te va a quitar. Yo me acuerdo alguna vez en un evento médico, alguna persona preguntó y le dijeron, dale agua, que tome mucha agua, porque le hace falta agua, está deshidratada y por eso tiene bochornos. Ustedes saben perfectamente bien toda la fisiopatología de los bochornos. Entonces, hablando del síndrome vasomotor, la concentración de endorfinas en el hipotálamo se reduce al disminuir los niveles de estradiol. Entonces, esto puede potenciar la liberación de adrenalina, noradrenalina y serotonina. Obviamente esto reduce el umbral de respuesta del hipotálamo, del núcleo termorregulador. Se ponen en marcha muchos mecanismos de liberación que no son lo más adecuado, y por eso también los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la clonidina o nametildopa pueden mejorar los bochornos. Sería otra alternativa, en este caso no hormonal. Entonces, pues precisamente hay que hablar, por supuesto, de la calidad de vida y que deben de llevar una buena alimentación. Lo que yo les decía, por supuesto, tener una modificación en su estilo de vida. Y bueno, esto me gustó mucho porque le hablan y dicen, buenas tardes, hablo con el club de las menopáusicas, y le contestan, sí. ¿Qué se necesita para ser socia? Y le dicen, nada, no tenemos reglas, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, no hay menstruación. Bueno, fíjense todas las alternativas que existen para el síndrome climatérico, y ese es ese posicionamiento de lo que antes se conocía NAMS, North American Menopause Society. Cambios en el estilo de vida. Fíjense, que tú le digas a una paciente, pues hay que hablar de técnicas de enfriamiento,
evitar los disparadores, ¿no? Tú puedes saber tal vez los cambios de temperatura, que haga ejercicio, que haga yoga, modificaciones en la dieta, pérdida de peso. Cuando una paciente te va a ver al consultorio y le dices esto, bueno, es como una cachetada, ¿no? Te dice, doctor, eso ya lo sé, ya lo hago y no me sirve para nada. Entonces, está descrito, y ahí está la bibliografía. Técnicas cuerpo-mente. ¿Han oído hablar de la neblina mental? Bueno, ahí está, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Intervenciones basadas en mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Que la paciente tiene que estar concentrada en todo lo que hace, para que no se le olvide. Entonces, a ver, señor, usted concéntrese. Si va a dejar las llaves de su carro encima de la mesita, concéntrate, porque si no lo vas a perder. Entonces, no puedes decir eso, ¿no? Hipnosis clínica, respiración consciente, relajación. ¿Saben cuándo va a regresar esa paciente con nosotros? Pues nunca, jamás. Si ustedes le dicen eso, podrán agregarlo así como un breviario cultural, oiga, pues haga ejercicio, cambie estilo de vida, le va a ayudar, ¿no? Si quiere un poquito de yoga. Pero lo que sí existe y lo que sí nos puede servir, pues son las terapias. Inhibidores de la captura de serotonina, gabapentina, clonidina, oxibutina y suvorexan. También, por supuesto, los suplementos alimenticios, y ahí se consideran los fitoestrógenos, que por supuesto no son suplementos alimenticios. Y voy a adelantarme hasta la vitamina E y omega 3. ¿Por qué entran en este grupo? Porque recuerden que cuesta mucho trabajo registrar un medicamento, y más en nuestro país, y puede tardar hasta 10 años. Entonces es más fácil registrarlos como suplementos alimenticios que como medicamentos. Por eso están en este grupo, Yo no lo puse, ahí está perfectamente referido. Por supuesto tenemos otra acupuntura, bloqueo de ganglio, ¿no? Ahora está de moda los antagonistas, en este caso de neurocinina 3, es nuevo, es muy reciente, hay que ver cómo funciona, pero alternativas tenemos, y somos nosotros los que tenemos que decidir qué es lo que vamos a dar. Entonces, yo le puse fitoestrógenos, son una realidad o no. Y bien, este es otro posicionamiento, es otro estudio muy interesante, publicado en Climateric. Rowe hace muy buenos aseveramientos. Dice, los fitoestrógenos son moléculas polifenólicas no esteroidea con una estructura lo suficientemente similar a los estrógenos endógenos como para permitir su unión a los receptores de estrógeno. Por eso lo que comentábamos. Son o no son hormonas muy similares, ¿no? Entonces, sin embargo, su afinidad a los receptores estrogénicos es mucho menor que la de los estrógenos endógenos. Entonces, eso también nos hace decir, bueno, pues sí, se comportan como estrógenos, pero los riesgos son mínimos. Entonces, los fitoestrógenos también demuestran una preferencia por el receptor de estrógeno beta sobre el receptor de estrógeno alfa, y obviamente también exhiben acciones agonistas y antagonistas a los receptores estrogénicos. Entonces, inclusive algunos han descrito como similares a los moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Entonces esto, el Clinecin Max, que no es otra cosa más que la soya, entonces vean, los fitoestrógenos son compuestos de origen vegetal que presentan una actividad biológica estrogénica debido a su similitud con los estrógenos naturales, principalmente al 17-beta-estradiol. Y vean cómo lo resalté con rojo. Derivados de las plantas con actividad estrogénica 100 a 1000 veces menor, repito, 100 a 1000 veces menor que el estradiol. Entonces sí, si ustedes me dicen, oye Samuel, ¿tú qué usarías? Pues de entrada, por supuesto, estrógenos. Son una maravilla, ¿no? Pero si tengo este grupo de pacientes que ya se los mencioné muy bien, o que no quieren, bueno, tengo que buscar otras opciones. Y por eso entonces tenemos a este grupo, ¿no? 4 familias muy importantes. Estaría principalmente las isoflavonas, que es el tema, sobre todo la cisteína y la deicina, que son granos de soya, harina de soya o tofu, que ustedes saben, las mujeres asiáticas toman esto desde que nacen prácticamente. Por eso es que son las que menos problemas de bochornos tienen. Pero si nosotros lo empezamos a consumir a los 40 años, la verdad es que la respuesta va a ser mínima. Por eso es que tenemos que darlos en esta forma,
como suplementos alimenticios o como tratamiento. También está el grupo de los lignanos, los cumestanos y las lactonas. Obviamente hay muchos tipos, sí hace falta estudiar mucho más cada uno de ellos, pero los que se sabe su grupo más importante y con mejor respuesta son las isoflavonas. Entonces, ¿qué pasa con los fitoestrógenos hablando del síndrome vasomotor? Estoy checando mi tiempo porque no me quiero pasar como siempre. Entonces, hay diferentes estudios, muchos de los que ustedes quieran consultar. Vean este estudio donde Gluo refiere cómo actúan las isoflavonas de soya en el síndrome vasomotor. Entonces, el efecto de los fitoestrógenos, básicamente de las isoflavonas de soya, o las isoflavonas de trébol rojo y genisteína, en el síndrome vasomotor, se evaluó en 6 revisiones sistemáticas en metaanálisis, donde dice, en estas 2 intervenciones fueron efectivas para el manejo del síndrome vasomotor, y la conclusión es que la isoflavona de soya puede tener efectos benéficos en la disminución del síndrome vasomotor. Hay, como les dije, muchos estudios, aquí se los puse, no vamos a ver cada uno de ellos, pero yo les resumo, aquí está perfectamente bien el efecto de las isoflavonas en el ánimo, ¿no? Las pacientes en el estado de ánimo y por supuesto en los bochornos. De todos estos estudios que ven ustedes aquí, 9 estudios de manejo con isoflavonas disminuyeron significativamente los bochornos y es este grupo, vean. Por supuesto que también se vio otra situación, estado de ánimo, obviamente insomnio, dolor y desórdenes cognitivos. Pero hablando precisamente de bochornos, aquí están 9 grupos o 9 estudios que demostraron que sí disminuyeron significativamente los bochornos. Otro estudio, vean, aquí está el efecto de los fitoestrógenos en la salud de la mujer posmenopáusica. Se ha sugerido que los fitoestrógenos pueden tener un efecto similar al estrógeno sobre los receptores beta, que modera las alteraciones de la regulación de la temperatura hipotalámica secundaria a la privación de estrógenos. Sabemos que no solamente el hipoestrogenismo, principalmente la disminución de estradiol, nos da bochornos, algunas otras alteraciones, sobre todo a nivel tiroideo. 4 ensayos sí encontró una reducción en la frecuencia de los sofocos con el tratamiento con genisteína en dosis altas, 30 miligramos al día. Algunos estudios dicen que hasta si se da más sería mejor, lo que indica que la genisteína puede tener un mayor efecto sobre los síntomas vasomotores que otros fitoestrógenos. ¿Qué pasa con la densidad mineral ósea? Algo que también nos preocupa, por supuesto ya mencionamos que es uno de los grandes riesgos, tener baja masa ósea, que ahora ya no se llama osteoporosis, sino baja masa ósea, y en este caso llegar a la osteoporosis. Entonces vean, en estos análisis, en este metaanálisis, aquí queda demostrado, se muestra una atenuación significativa de la pérdida de masa ósea lumbar después de 6 meses de suplementar con isoflavonas. Entonces eso también nos habla que tiene que ser a largo plazo. Inclusive creo que lo puse más adelante, pero lo puedo mencionar. A veces el efecto, sobre todo en síntomas vasomotores, puede tardar de 11 a 12 semanas. Y aquí estaríamos hablando mínimo unos 2 o 3 meses para que encontráramos una respuesta significativa y obviamente hablando de hueso. ¿Qué pasa aquí? Otros estudios, densidad mineral ósea, las isoflavonas pueden teóricamente prevenir la pérdida de masa ósea, dado que hay niveles altos de receptores beta en el hueso. Sabemos que la columna vertebral es particularmente sensible al efecto de las isoflavonas por su mayor contenido de hueso trabecular y este tiene la mayor expresión en los receptores, en este caso, receptores estrogénicos beta. Entonces, por ejemplo, suplementos de isoflavona, 90 miligramos al día por 6 meses, dieron esos efectos benéficos. Entonces, dado que el remodelado óseo tarda hasta 4 a 8 meses, se requieren estudios de mayor duración para dar conclusiones más definitivas. Por lo pronto hay discretas mejoras, en la densidad mineral ósea que son benéficas para las mujeres en la posmenopausia, independientemente si están tomando o no terapia hormonal. Entonces, obviamente sería solamente con isoflavonas. En estos estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis, se examinaron los efectos de los fitoestrógenos en densidad mineral ósea y se concluye que las isoflavonas pueden tener efectos benéficos sobre la salud ósea en mujeres menopáusicas y en otros estudios concluyeron que las isoflavonas podían ser eficaces para preservar la densidad mineral ósea y atenuar la absorción ósea acelerada. Obviamente esto decíamos mínimo 6 meses o más.
¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Por eso quise empezar esta charla diciendo todos los cambios que existen a nivel cardiovascular. Importantísima la dislipidemia, por supuesto, y el otro la vasoconstricción. Y entonces, a pesar de que hay múltiples factores de riesgo, como es la edad, obviamente la incidencia de eventos cardiovasculares, sabemos que en este caso ya decíamos, sobre todo el cambio a nivel de lipoproteínas de baja densidad, que son las lesivas, que aumentan, que hay esa disfunción endotelial y reducción en la pulsatilidad en las arterias carotídeas. Entonces las isoflavonas pueden ser capaces de ayudar, en este caso, a reducir el riesgo cardiovascular, actuando como sustitutos de estrógeno. Por supuesto, obviamente será 1000 veces mejor dar el estrógeno, pero obviamente también será mucho mejor dar, en este caso, isoflavonas que no dar nada, ¿no? Si ella no va a tomar nada y va a estar así, y obviamente pues le va a ayudar, y obviamente también tenemos que cambiar su estilo de vida. Entonces, hay estudios controlados y aleatorizados que muestran que las isoflavonas de soya reducen la presión arterial sistólica en la menopausia temprana cuando se usan por 6 meses. No se encontraron cambios en la presión diastólica o en los parámetros de lípidos. Lo anterior reducirá el riesgo cardiovascular utilizando la ecuación de Framingham. Entonces, hay estudios que nos dicen, por supuesto, insisto, y perdón que sea tan reiterativo, bueno, son una opción, una excelente opción, sobre todo en este grupo de pacientes. Entonces, también es posible que las isoflavonas jueguen un papel modesto en prevenir los eventos cardiovasculares. La soya, en contraste con las proteínas animales, contiene un mínimo de colesterol y grasas saturadas, predominando, en cambio, su composición, las grasas poliinsaturadas, fibras y vitaminas. Entonces, los productos de soya son actualmente recomendados con la American Heart Association y la FDA como benéficos. Son benéficos para el sistema cardiovascular y la salud en general. No sería lo único, insisto, no lo daríamos como de primera instancia, de primera intención, salvo que fueran pacientes que no van a tomar absolutamente nada. Entonces, vean, estas recomendaciones, estas claves, ¿no? Estas joyas, estas perlas, te dicen, la mujer menopáusica con esas alteraciones de síntomas vasomotores, sí sería bien indicado, sería razonable dar, en este caso, isoflavonas, tal vez iniciar las isoflavonas a dosis de 50 miligramos al día. Y lo que yo les había dicho, miren, obviamente mínimo 12 semanas, y obviamente los estudios demuestran que esto será a largo tiempo, y por supuesto que las mujeres van a responder a la suplementación con isoflavonas, y si no responden en 12 semanas o más, bueno, sería motivo para pensar en cambiar el tratamiento que le hemos propuesto. La mejor juez, ¿no? El mejor evaluador será la paciente, te dirá, sí sentí mejoría, voy sintiéndome mejor, o simple y sencillamente no he tenido absolutamente ningún cambio, ninguna mejoría, sobre todo en mis bochornos. Otros estudios dicen el lentecimiento, el metabolismo después de la menopausia puede llevar a obesidad. Existe evidencia que sugiere que las isoflavonas pueden mejorar el índice glucémico y promover la pérdida de peso. Por supuesto, no lo daríamos como un medicamento para bajar de peso, ahora tenemos tantas alternativas, y yo siempre he dicho que es más barato dejar de comer y hacer ejercicio que usar todo lo que tenemos ahora. Pero bueno, hay gente que sí lo decide utilizar, ¿no? Los estudios muestran que el ejercicio asociado a isoflavonas condujo a una reducción de la masa grasa, por lo que éstas pudieran potencialmente usarse en el tratamiento del síndrome metabólico a través del control de la glicemia y de los efectos secundarios en el peso. Voy a irme un poco más rápido, me está comiendo los tiempos. Este otro estudio es una revisión sistemática de los efectos de las isoflavonas, del trébol rojo, sobre los lípidos. Reveló un efecto benéfico, en este caso con colesterol, HDL, DL y triglicéridos. Entonces, metaanálisis dicen que una dosis bajas, en este caso de 40 miligramos, no se encontró relación entre la duración del tratamiento y la respuesta. Entonces, tendría que ser dosis altas. Obviamente, estudios de revisiones sistemáticas sobre el efecto de los productos de soya informó una reducción de las lipoproteínas de baja densidad, de las lipoproteínas lesivas, pero por supuesto, pues mucho menor que estatinas. Entonces, a lo mejor es indicado dar estatinas. ¿Qué pasa con el cáncer? Bueno, también muy cuestionado. Ya sé que ustedes me van a decir, oye, esto es súper cuestionado. Sí,
Pero vean, debido a que las isoflavonas se unen a receptores de estrógeno, ha existido siempre la preocupación, como me decía mi querido amigo, pues es que son estrógenos, ¿no? Al final de camino, y la posibilidad de inducción de enfermedades neoplásicas hormonodependientes, por supuesto desarrollo de cáncer de mama, ya sea inicial o en supervivientes. Pero los estudios in vitro han demostrado que la proliferación del cáncer de mama depende de la actividad aumentada de receptores alfa y que esta es suprimida por la estimulación de los receptores beta. Entonces, por lo tanto, las isoflavonas al unirse a receptores beta serían potencialmente oncoprotectoras. Obviamente no hay estudios que lo puedan demostrar como tal, pero sí tener la tranquilidad que no inducirían el riesgo de cáncer. Todos los estudios dicen de mujeres sanas, el consumo de soya se asocia a disminución del riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas, pero no en posmenopáusicas. Y el mejor ejemplo lo tenemos nuevamente en las mujeres asiáticas, que toda su vida toman soya y son de las personas en el mundo que menos riesgo tienen de cáncer de mama o que menos han presentado cáncer de mama. Entonces, las isoflavonas no parecen estimular la proliferación endometrial, otro gran beneficio. No tenemos que darle progesterona para proteger el endometrio y menos en procesos cortos. Entonces, las isoflavonas parecerían proteger contra el cáncer de colon, probablemente a través de su acción benéfica sobre la obesidad, niveles altos de colesterol y diabetes tipo 2. Entonces, la ingesta de soya se asoció a una reducción del riesgo de cáncer también colorectal. Cognición, algo que también nos preocupa mucho, lo que decíamos, esa neblina mental. Se han hecho algunos estudios sobre isoflavonas, la función cognitiva en mujeres en la menopausia. NAMS concluyó que la soya puede ser benéfica en mujeres menores de 65, pero no en mayores. Esta vez el daño ya de aterosclerosis sea mayor, no hay tanta oxigenación. Y obviamente este estudio longitudinal a 6 años encontró que entre mujeres de diferentes etnias, aquí lo tienen, con varias dosis de isoflavonas durante la menopausia, las asiáticas con mayor ingesta presentaban mejor velocidad de procesamiento, pero peor memoria verbal. Entonces, tiene que ver mucho el tiempo y desde el inicio. A nivel urinario, ¿qué nos diría las isoflavonas? Bueno, aquí ya viene combinado, vean, isoflavonas 40 miligramos, calcio 500 miligramos, vitamina D, inulina 3 gramos contra placebo, se identificó una mejoría en su sexualidad y calidad de vida en este grupo de tratamiento. Entonces, bueno, ahí también queda, ¿no?, en el aire si hay o no ciertos beneficios. Ahora, ¿cuáles serían los efectos secundarios de los fitoestrógenos? Son muy pocos, realmente son bien tolerados, los efectos secundarios son leves y predominan al inicio del tratamiento, más gastrointestinales, náusea, distensión intestinal, diarrea y constipación, que eso va a pasar prácticamente en la segunda, tercera caja de tratamiento. Y entonces, bueno, si se tiene vitamina A, pues sería muy bueno, ¿no?, que venga combinado con vitamina A. Es única entre las vitaminas porque no es un cofactor o ligando en el receptor nuclear. Su función es más bien antioxidante, muy importante. Es un nutriente esencial para el ser humano, pero a diferencia de la mayoría de los nutrientes, no tiene un papel específico en las funciones metabólicas y su principal función biológica es actuar como un antioxidante no específico. Así que si tienes vitamina A en tu tratamiento sería muy bueno. Los niveles de vitamina A pueden modular la cantidad de estrógenos en mujeres posmenopáusicas sin terapia hormonal. Los niveles de carotenoides se relacionan de manera inversa, en este caso con los de estradiol. Si hay vitamina E, también nos ayudaría muchísimo, ese efecto antioxidante, inmunomodulador, hematopoyético, vasodilatador, y debido a sus propiedades antioxidantes puede tener un potencial factor contra el cáncer de mama. Eso también ha sido cuestionado, ha sido investigado, supuestamente a dosis altas, pero no se ha podido demostrar. La vitamina E tiene también un papel en el metabolismo óseo, efecto positivo en sarcopenia y enfermedades neurovegetativas, y obviamente también en reducción de ateroesclerosis. La vitamina C, también muy importante, es una vitamina hidrosoluble, esencial en el desarrollo y mantenimiento del tejido conectivo, activación de vitamina B, ácido fólico, conversión de colesterol a ácidos biliares y de triptofano a serotonina, tiene ese efecto antioxidante y protector contra radicales libres, modulación del sistema inmune, estamos hablando de vitamina C, importante papel también en la formación ósea.
Entonces hay estudios, vean, que demuestran que la ingesta diaria de vitamina C y que los niveles de esta vitamina se asocian positivamente en una mejoría en la densidad mineral ósea en todos los sitios en mujeres posmenopáusicas. Entonces, si está asociada a las isoflavonas con todas estas vitaminas, por ejemplo, vitamina C, pues sería muy bueno y aquí lo tienen perfectamente referenciado. La suplementación en la dieta de vitamina C durante 12 semanas mejora las habilidades cognitivas evaluadas mediante todos estos tests y disminuye la cantidad de sustancias beta-amiloide en sangre, que se conoce como un marcador en la capacidad cognitiva. Sacarato de calcio finalmente pues nos ayuda. El sacarato de calcio es una sal de calcio de ácido D-glucarato, una sustancia producida naturalmente en pequeñas cantidades en los mamíferos, incluido el ser humano. El ácido glucárico también se encuentra en muchas frutas y verduras, las mayores concentraciones en naranjas, manzanas, toronjas y verduras crucíferas. ¿Qué podemos decir del sacarato de calcio? Bueno, al final va a inhibir las beta-glucorinasa. Entonces, se ha demostrado que la administración de suplementos orales de glucarato de calcio inhiben la beta-glucorinasa, una enzima producida por la microflora de colon y que participa en la desintoxicación hepática. La actividad elevada de esta beta-glucorinasa se asocia a un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, en particular los hormonodependientes como mama, próstata y colon. Entonces puede ser muy bueno, hablando precisamente de prevención de cáncer. ¿Qué podría concluir de esta charla? Bueno, las isoflavonas de soya van a modular el sistema inmune, nos puede ayudar. Es una alternativa o complemento cuestionado de si hormonal o no hormonal en la terapia hormonal menopáusica, ya decíamos, se considera como un suplemento alimenticio, contribuye a mejorar la salud ósea, puede disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares al modificar, en este caso, su perfil de lípidos, disminuyendo colesterol, triglicéridos y también disminuyendo las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, las isoflavonas de soya cuentan con propiedades anticancerígenas, cuestionado, sí, mejora la función endotelial, mitigan el daño oxidativo, disminuye el daño relacionado con diabetes. Entonces, las isoflavonas al unirse al receptor beta serían potencialmente oncoprotectoras, que esto se ha visto más in vitro que in vivo. Y bueno, finalmente no se trata de ser el mejor médico del mundo, sino ser el mejor para la paciente que tenemos enfrente. Entonces esa sería la idea, tener alternativas, darle tratamiento, mejorar su calidad de vida y por supuesto quien tiene la última palabra pues es la paciente. Nosotros tenemos la obligación de darle alternativas y ella decidir si quiere o no una terapia hormonal o si prefiere un tratamiento, en este caso como las isoflavonas de soya. Muchísimas gracias, creo que estoy terminando a tiempo, no me pasé cosa rara y bueno, aquí estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estamos otra vez aquí con ustedes. ¿Tiene alguna pregunta al doctor Santoyo? Bueno, aquí llegó alguna pregunta. ¿Y la dosis? ¿Cuál es la mejor dosis o cómo se dan? Bueno, obviamente tenemos varias alternativas. Una de esas fue las que le mencioné. Lo ideal es que sea por arriba de 30 miligramos al día. Se puede dar una tableta al día, pero si no responde, podríamos aumentarlo a 2 tabletas al día sin ningún problema. Esa es la gran ventaja de estos medicamentos, conocidos como suplementos, que el riesgo es mínimo. La verdad es no hay prácticamente contraindicaciones para utilizarlo. Ok, ¿y el tiempo? Indefinido, es como una terapia hormonal. Si la paciente se encuentra bien y no tiene ningún tipo de contraindicación o complicaciones, podemos continuarlo el tiempo que sea necesario. Y más si la paciente te refiere que se ha sentido bien, que respondió significativamente, pues podemos continuarlo el tiempo que sea necesario. Ahora, en el caso de las pacientes que están con isoflavonas, ¿hay algún estudio que se les deba realizar? Mire, yo aquí diría que es mucho lo mismo de cuando tenemos una terapia hormonal. O sea, tú tienes que citar a tu paciente, ya sea cada 6 o cada año, cada 12 meses,
y hacerle sus estudios que hacemos normalmente. Lo iba a poner al inicio, pero creo que es ya también muy obvio. Lo ideal es que sea una paciente que tenga que tener su mastografía, su ultrasonido mamario después de los 40 años, su citología. Si puede esa paciente y tienes posibilidades de hacerle todo un laboratorio, que sea una química sanguínea, ver cómo está su colesterol, sus triglicéridos, cómo está su glucosa. Por supuesto le pides una 25-hidroxivitamina D, importantísimo. Entonces, digamos que haríamos exactamente lo mismo que es una paciente que no tenga una terapia, en este caso con isoflavonas. Tú inicias las isoflavonas, esa es la gran ventaja de este medicamento, que no tienes que pedirle un estudio en especial para poderlo iniciar o un estudio en especial para poderlo continuar. Entonces, yo por supuesto, independientemente que le vaya a dar isoflavonas de soya, le pediré siempre su mastografía, su ultrasonido mamario, y más ahora, haría un ultrasonido para ver cómo está ese útero, cómo está ese grosor endometrial, cómo están sus ovarios, cómo, insisto, un perfil de todo lo que hablamos, una química sanguínea, 35 elementos. Pero ojo, si yo le pido todo junto a esta paciente, y todavía incluyes un perfil tiroideo, ¿no? Y un índice HOMA para descartar resistencia a la insulina, pues es una paciente que muy probablemente no se va a hacer todo. Entonces la ventaja que tienes es, inicias el tratamiento. Tú ves si no tiene su mastografía, su ultrasonido mamario, se lo pides. Su citología, tal vez en 2, 3 meses le pidas ya todos los demás exámenes de laboratorio que hemos mencionado. Y entonces es una paciente, insisto, que independientemente que tengas con una terapia con isoflavonas, serán los estudios que normalmente pedimos. Bueno, y aquí, pues, hablando de historia, aquí preguntan, el NHI, antes del año 2000 se utilizaban los estrógenos naturales conjugados y básicamente una de las justificaciones para utilizarlos eran el impacto positivo que tenían sobre el perfil de lípidos, o sea, disminución de la LDL, el colesterol, el aumento de la apoproteína, todo esto que había. ¿Hay algún estudio de las isoflavonas en el perfil de lípidos de las pacientes que pueda justificar, que pueda traspolarse de lo que se ha visto con los estrógenos? Bueno, lo mencionamos, su acción es mucho más débil, hasta 1000 veces más débil que un estrógeno, que un estradiol, pero existen estudios, yo los presenté, tal vez no tan significativos, no tan representativos, pero que habla de que sí puede disminuir, en este caso lípidos, colesterol, triglicéridos y sobre todo lipoproteínas de baja densidad. Ya que tocan el tema de estrógenos conjugados, nosotros estamos hablando de estrógenos que empezamos a utilizar en los años 60. Bueno, a mí todavía no me tocó, a esa edad no había nacido, pero fueron en su momento muy buenos. En su momento es lo que teníamos o lo que se tenía y dieron resultados importantes para la salud de la mujer. Ahora tenemos alternativas, desde mi punto de vista, que son mejores que los estrógenos conjugados, ya sea por vía oral o ya sea por vía local, como son los derivados del 17-beta-estradiol. Tenemos presentaciones en el mercado de estradiol, ¿no? Entonces, pues obviamente va evolucionando la investigación, en este caso la terapia hormonal, por supuesto que más. Entonces, bueno, en su momento fueron buenos los estrógenos conjugados, demostraron algunos beneficios, pero después acuérdense del famoso WHI o el Y, ¿no? Donde los resultados que se presentaron fueron exclusivamente con estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, que eso no generaliza a todas las terapias hormonales. Y hablando ya de las isoflavonas, pues sí existen, hay algunos estudios que demuestran que puede ser, ¿no?, un efecto benéfico, y por eso se hablaba que pudiera dar este efecto benéfico a nivel cardiovascular. Pero por supuesto que si tú no modificas su estilo de vida de esa paciente, deja de fumar, hace ejercicio, pues yo creo que también el resultado va a ser mucho más pobre, no tan significativo. Ok. Y ahora, por ejemplo, aquí también preguntan, en el cáncer de mama, ¿algún problema con su uso? ¿Son la opción en lugar de los estrógenos? Muy buena pregunta. Yo aquí lo que les diría es que lo ideal sería platicar, porque sí, efectivamente son estrógenos, ¿no? Mucho más débiles, se comportan como un estrógeno,
pero al final de camino es un estrógeno. Entonces, sí, yo hablaría con su oncólogo, platicaría con él, le diría qué tipo de cáncer tiene, saber perfectamente bien a qué nos estamos enfrentando y si nos permitiría iniciar una terapia, en este caso con isoflavonas de soya. Muy probablemente nos digan que no, bueno, tendremos que buscar otras opciones, pero si el oncólogo nos da luz verde, por supuesto que sí. Sería muy arriesgado de mi parte y además sería poco ético, poco profesional decir, no importa, si tiene cáncer de mama o es sobreviviente de cáncer de mama, déselo sin ningún problema. Por supuesto que el riesgo es mínimo, inclusive hablamos que pudiera ser hasta oncoprotector, pero mi sugerencia es que no lo iniciemos hasta que su oncólogo nos diga si lo puede utilizar o no. Muy bien. ¿Y hay alguna interacción o contraindicación de las isoflavonas con algún fármaco? No, ninguno. Ahí sí. Hipolipemiantes, antidiabéticos. No, ninguno. Pueden usarlo con estatinas. Inclusive hay quienes lo han usado con estrógeno, ¿no? Para acelerar el efecto benéfico en lo que también el estrógeno, porque el estrógeno tampoco es mágico. El estrógeno tampoco te la vas a dar y a las 2 semanas ya se va a quitar la sintomatología vasomotora. Entonces a veces hasta lo asocian, no digo que sea lo correcto, con terapia hormonal. Pero contestando la pregunta, no hay ninguna interacción con ninguno de los medicamentos. Ahí es donde viene la tranquilidad, la seguridad de utilizarlo. Ok, muy bien. No sé si tiene... Adelante, doctora. Sí, doctora. ¿Quiere repetir la pregunta para que lo escuchen las personas de conectadas? Los artículos que usted presentó sobre el uso de isoflavonas, ¿cuál ha sido el seguimiento a largo plazo de estas pacientes? Yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Ha puesto una excelente pregunta también, como todas las que nos han hecho. Ese es el problema, no hay seguimientos a largo plazo. Yo dentro de mis conclusiones podría decir que hacen falta más estudios con más pacientes, más representativos y a largo plazo. ¿Y han sido muestras representativas? ¿Cuál ha sido la más representativa? Pues mire, la mayoría inclusive se los presenté, algunos hablan ya estoy hablando metaanálisis de 40, 50, 60 estudios, donde incluyen, es muy variado, 60, 80, 40 pacientes. Tal vez por eso insisto, es lo que más hace falta, que tengamos más personas, en este caso, que se investiguen con el uso de isoflavonas y también a largo plazo. ¿Hay algún país o a lo mejor la Unión Europea tiene mayor experiencia en la aplicación de esto? No, la realidad es que es muy similar. Si ustedes se fijan en los artículos, inclusive quienes más han escrito sobre isoflavonas son los asiáticos, ¿no? Investigadores asiáticos que tienen ya muestras bastante representativas, pero ahí es donde lo que mencionábamos, como las mujeres asiáticas consumen soya o tofu desde prácticamente la infancia, entonces el efecto benéfico se ve precisamente a esta edad. Son ese grupo de edad de mujeres con menos cáncer de mama, con menos bochornos, con menos trastornos vasomotores. Inclusive hay un estudio de mujeres que viven en los países asiáticos y se van a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, inmediatamente aumenta el cáncer de mama. Entonces dices, ¿por qué? Si es una mujer asiática y ahora vive en Estados Unidos, es la alimentación, ¿no? Las grasas saturadas, definitivamente esa alimentación, comida rápida, comida pues, fat, ¿no? De todo al horno a microondas. Y entonces estas pacientes o estas mujeres que se fueron a vivir a Estados Unidos, inmediatamente aumentó el cáncer de mama. Entonces, por supuesto que tiene que ver la alimentación y estilo de vida. Ya por último, ¿hay algún estudio que se haya incluido el uso de estrógenos a bajas dosis más el uso de... No lo hay. Forma conjunta, digamos, un face-to-face, sí. No lo hay. Sí hay muchos estudios de terapia hormonal con dosis estándar de 2 miligramos y dosis baja de 1 miligramo de estradiol, que ha dado muy buenos resultados las dosis bajas para trastornos vasomotores, pero conjuntamente con isoflavonas de soya no lo hay. Cuando menos yo no lo encontré, y creo que hice una revisión un poco exhaustiva de todo, inclusive de las
asociaciones con más, International Menopause Society, la NOAMS, que ahora se llama Sociedad de Menopausia, y bueno, son los posicionamientos. Inclusive a mí me llamó mucho la atención todas estas alternativas, digamos, ejercicio, yoga, el mindfulness, híjole, yo no me atrevería a decirlo eso a una paciente, ¿no? Sería hasta, perdón por lo que voy a decir, un poco ofensivo, que una paciente te va a ver a tu consultorio. La mayoría de las pacientes nos van a ver precisamente por eso, porque los bochornos o los trastornos vasomotores están alterando su calidad de vida, y te lo dicen, es que esto ya no es vida. Entonces imagínate que tú le digas todas esas, acaba de haber un posicionamiento de la calidad de vida sin medicamentos, cómo mejorar la calidad de vida en la mujer posmenopáusica, y habla de todo esto, y es muy reciente ese artículo, acaba de salir hace poco, y sí lo mencionan como alternativas, así que pues bueno, hay que darles algo que mejore toda esta sintomatología de las pacientes. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctora. Gracias, doctor. Antes que nada, una felicitación por su excelente presentación, y me llamó mucho la atención ver esa línea de corte de los 60 años, y esa línea de corte como que se ha ido extendiendo a lo largo de los años. Los primeros artículos hablaban de que cuánto tiempo había que darle terapia hormonal de reemplazo a una paciente, y algunos no se atrevían a pasar de los 50 años, y ahorita ya vamos a los 60 años. Y entonces la pregunta que yo le quiero hacer es a ustedes, ¿por qué los 60 años? Y la pregunta que nos van a hacer todas las pacientes y que siempre nos hacen, ¿durante cuánto tiempo me voy a tomar la terapia hormonal de reemplazo? Bueno, voy a contestar primero la segunda porque es más fácil. Yo tengo un querido amigo que es el doctor Hernández Bueno, le decimos de cariño Beto. Él dice que tiene una respuesta muy clara para las pacientes. Cuando nos dicen, ¿hasta cuánto tiempo voy a tomar una terapia hormonal? Y él dice, hasta la siguiente consulta. La siguiente consulta puede ser en 6 meses, puede ser en 1 año. Si tú le dices a una paciente que va a tomar una terapia, la que sea, y en este caso una terapia estrogénica de por vida, difícilmente la va a tomar, ¿no? Pues no, es una renta, es muy caro, no lo hace. En cambio, si ponemos metas cortas, yo le digo a mis pacientes, mire, vamos a ver en 6 meses cómo se siente, si quiere después ya lo valoramos, pues vemos 6 meses, 1 año, y luego al contrario, cuando tú les dices, ¿sabe qué? Pues ya llevamos 4 o 5 años tomando terapia hormonal, tal vez llegó el momento para suspenderla. Dice, no, espérame, sí, me siento muy bien, ¿no? Yo estaba deprimida, ni siquiera me paraba. Aquí también tendríamos que hablar si es o no indicado dar testosterona, andrógenos, ¿no? Que hay presentaciones así. Y entonces te dicen, no, espera, pues, hago ejercicio, ya estoy con mi pareja, me siento muy bien. Entonces, también la terapia hormonal, doctor, no tiene un límite. Tampoco tiene un límite, mucho menos las isoflavonas, como yo decía. Entonces, vámonos poniendo metas cortas, vamos, que ellas mismas también lo vayan decidiendo. Puede ser al contrario, hay pacientes que te pueden decir, oye, Samuel, ya llevo 7 años, yo creo que ya es momento de suspenderlo. Bueno, sí, está bien, pero por supuesto que muy probablemente se van a volver a presentar los síntomas por los cuales lo iniciamos. Ahora, ¿cuál es el corte? Pues sí, efectivamente los 60 años, porque se habla mucho de que puede haber ya un daño a nivel arterial, ¿no? Puede haber placas de ateroma, y si tú inicias una terapia sustitutiva con estrógenos en pacientes de 62, 63, 64 años, que su menopausia fue a los 49 o 50, entonces muy probablemente sea mayor el riesgo que el beneficio, y entonces ahora sí estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué se ha ido modificando esto? Pues por supuesto porque también hemos ido modificando en las pacientes el estilo de vida, que dejen de fumar, que hagan ejercicio, que bajen de peso. Y si tú identificas que esa paciente no tiene factores de riesgo, por eso también me di a la tarea de investigar y ponérselos, cuáles son realmente las contraindicaciones absolutas y cuáles serían esas comorbilidades que nos obligan a tener cuidado. Ejemplo, yo tengo una paciente que tiene 62, 63 años, pongámoslo, y su menopausia fue a los 50, ya está pasando de esos 10 años, pero es una paciente delgada, no es diabética, no es hipertensa, no fuma, no tiene ningún factor de riesgo, se la inicio. Y obviamente le digo que pudiera haber alguna
algún riesgo, que tuviéramos cuidado, hay que estarla valorando. Pero si es una paciente que tiene 63 años, su menopausia fue a los 50, es obesa, es diabética, es hipertensa, creo que no lo iniciaría, doctor, ¿no? Ya hay varios factores de riesgo que son no modificables, en este caso una hipertensión, una diabetes, una dislipidemia, para entonces mejor no le inicie una terapia. Pero sí, tiene razón, se han ido modificando estos cortes de 60 años o más. No sé si contesté su pregunta, doctor. Gracias. El mío es solo un comentario. Yo tuve la fortuna de tener un padre ginecobstetra, igual que tú, mamá. Y parte de mi formación era sentarme en la misma mesa en la que él daba consulta, y muchas veces y durante muchos años, y estoy hablando en los años 80, vi a personas de 80 y de 90 años con sus estrógenos equinos conjugados, y se murieron de otras múltiples cosas, nunca de un cáncer, nunca de un tumor, nunca de una. Cuando efectivamente les decías, oye, es que llevas muchos años con estos, en el estudio, que a lo mejor después del WHI o el WHI, todos entramos en pánico, asociado a esta estructura de medicina defensiva. Y claro, bueno, ahora las mejores evidencias nos las has brindado brillantemente. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, querido amigo. Me gustaría agregar, ya que me diste esa oportunidad, acuérdense que el GUAI solamente fue mujeres posmenopáusicas, muchas mujeres obesas, muchas mujeres diabéticas, muchas mujeres hipertensas, muchas mujeres fumadoras. Entonces ya tenían factores de riesgo per se cuando se inicia esta terapia. 1, 2, solamente se usaron estrógenos conjugados. Y si me permiten la expresión, la mala de la película fue el acetato de medroxiprogesterona. Ahí sí se demostró que las pacientes que tomaban la terapia combinada, que tenían útero, había aumentado el cáncer de mama. Entonces, al otro grupo, al otro brazo que continuó solamente con estrógenos, no aumentó el cáncer de mama. Por eso yo también ya tengo mucho cuidado de utilizar acetato de medroxiprogesterona, porque hay estudios serios que demuestran que te puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, osteoporosis, claro, tienes razón, ya ve que esta, y es que ya no quiero decir más porque luego me meto en Honduras, pero por ejemplo el acetato de medroxiprogesterona, que es de aplicación trimensual, 150 miligramos, se ha demostrado que a largo plazo, y también el que es de aplicación subcutánea, no quiero decir nombres comerciales, también se ha demostrado que a largo plazo disminuyen la densidad mineral ósea, o sea, tener cuidado. Y ahora inclusive se ha encontrado asociación con meningiomas. Ojo, el acetato de medroxiprogesterona, cuidado para lo que lo usen así un poquito en forma indiscriminada, tiene todos esos riesgos. Entonces, yo sí considero que el GUAI fue un parteaguas, muy mal que se dio a los medios de comunicación, porque los riesgos ya los conocíamos, los médicos sabíamos que existía un riesgo con una terapia hormonal, se lo habíamos dicho a nuestras pacientes, pero se dio erróneamente a los medios de comunicación, y los medios de comunicación difundieron terapia hormonal causa cáncer de mama y causa fenómenos tromboembólicos. Y las pacientes te hablaban, ¿no? Oye, Samuel, ¿te fijas lo que me estás dando? No, espérame, yo no te estoy dando ni estrógenos conjugados ni acetato de medroxiprogesterona. Entonces, sí, fue un parteaguas, pero ahora nos ha demostrado a través de muchos estudios, muchos reanálisis de los análisis, que fue un grupo de pacientes con factores de riesgo. Y yo sí tengo muchas pacientes con más de 12, 15 años con terapia hormonal sin interrupción alguna. Y están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, apoyando tu comentario, amigo, muchísimas gracias. Sí, el tiempo que sea necesario. Y creo que esta va a ser la última pregunta. El problema, bueno, aquí esta persona, el problema que ve es que son vendidos como suplementos, sí, y le preocupa la calidad
del medicamento, porque los suplementos al no estar regulados, pues puede variar la dosis y la pureza, ¿no? Sí, es también muy buena pregunta. Yo lo que podría sugerir, ¿no? que veamos lo que contiene cada una de estas alternativas, porque hay muchas, muchísimas, y que están registrados como suplemento. Y si reúnen esos requisitos de los que hemos hablado, sobre todo los que más resultados positivos dan es la cisteína dentro de las isoflavonas, y con ciertas vitaminas como las que ya mencionamos, C, D, calcio, bueno, pues yo puedo tener la tranquilidad de que es un buen suplemento, ¿no? Si yo lo compro en internet, donde no tengo la tranquilidad ni la seguridad de lo que me están vendiendo, pues entonces tendré mayor factor de riesgo, porque luego yo tengo pacientes que les digo, oiga, le voy a dar vitamina, no, ya lo tomo, doctor. Ah, pues bien. ¿Y dónde lo compra? En internet. Me sale muy barato, ¿no? Y también en Amazon, para psiquiatras, ¿no? Entonces, bueno, yo no sugeriría por ningún motivo que compraran este tipo de suplementos o este tipo de alternativas de tratamiento con isoflavonas. Tenemos laboratorios que son realmente muy serios, sabemos cuáles son, y eso también nos da tranquilidad y confianza. Ahora, la pregunta sería, bueno, si es una paciente, pregúntele a su médico, oiga, doctor, ¿esto es realmente confiable? ¿No? Está registrado, aquí dice suplemento, pero ¿es confiable? Sí es confiable. Y también, si soy médico, bueno, por supuesto nosotras sabemos cuáles son los laboratorios que hacen pues buenos estudios, que son confiables, que nos están dando un medicamento que ha sido hasta cierto punto estudiado y autorizado. El problema aquí es que, bueno, cuántas cosas no se autorizan por COFEPRIS, que bueno, sabemos que no tienen ni siquiera la autorización por la FDA, ¿no? Bueno, pues creo que hemos agotado todas las preguntas y también ya abusamos del tiempo del doctor Santoyo, de los asistentes.